¿Cómo vamos atacando el tema de la trata de personas en nuestro país? Ricardo, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Cintia, ¿qué tal? Un gusto. Una lástima, sin embargo, mencionar la situación de la familia con respecto a la desaparición de esta niña de 12 años en Espinar, ¿no? Efectivamente, Ricardo, porque hemos visto además que la última imagen que se tiene de ella es al costado de este hombre motorizado que le entrega, al parecer, un celular, le entregaría también otro accesorio adicional. De acuerdo a los detalles que tú has visto, se configura como una modalidad también de captación, ya de desarrollar el tema de obligarla a realizar un trabajo a ella. Las cosas que hemos visto últimamente en la organización, hemos visto que se viene incrementando de una manera bastante acelerada la combinación de tres fenómenos. El primero es la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en línea, es decir, usando las redes sociales para captar, para seducir y luego después para fotografiar y posteriormente para explotar a menores de edad. Y Segundo basándonos en este fenómeno, primer paso, Ricardo, ¿cuáles son los ¿sí? principales mensajes que envían a los menores, ¿no? Y el público objetivo que tienen estas mafias? La situación es muy gráfica, se usan usualmente perfiles adulterados, a través de esos perfiles a menores de edad que tienen el Facebook abierto, que tienen sus redes sociales abiertas. Empieza algo que se conoce como grooming, o sea, la seducción, dicha, digamos, a través de diversos mensajes, hasta que engancha a la persona y la persona, así en las conversaciones, empieza a dar información de sus gustos, de sus paraderos, de sus amistades, y el explotador que está escondido detrás de una identidad falsa va a reunir esa información y va seduciendo a la menor de edad para obtener acceso a fotografías o a lo que se conoce como sexting, al intercambio de imágenes de contenido sexual. Luego de eso se produce algo que se llama la extorsión o la sextorsión, es decir, ya la persona se deja conocer, se deja ver, la víctima se da cuenta que no está conversando con un muchacho, con alguien de esa edad, sino con un adulto, y ahí se produce la extorsión. Y dices, o empiezas a darle más fotografías, o tienes acceso carnal conmigo, Claro. o dejas que te filme, o le digo esto a tus padres, o te denuncio, etc. Esos casos los estamos viendo con mucha frecuencia en la organización. Nosotros tenemos una serie de oficinas en el interior del país, y ahí con mayor recurrencia, precisamente como consecuencia de la pandemia y el acceso de los menores a los celulares y a las computadoras, a las laptops, con la finalidad de estudiar, se ha producido este fenómeno lamentable que es el de la explotación sexual en línea. Ahora, Luego, el público también te preguntaba las edades que buscan, ¿no? De las menores, a quienes usualmente se especializan en captar. ¿Entre qué edades van? Usualmente son menores de edad y se concentra de entre los 12 y los 17 años. Esta es la mayor concentración. Significa que no tengamos registros de menores de los 12 años. Inclusive también hay de 3 años, de 2 años, que son usados de una manera, digamos, en pornografía infantil por pedófilos, ¿no? Entonces, estaba diciendo que este fenómeno de la explotación sexual se combina con otro fenómeno que es el de la desaparición. Desaparición en estos momentos en el Perú, el año pasado hemos cerrado con más de 21.000 casos de personas desaparecidas. Solamente va de enero y febrero hay 3.348 personas desaparecidas. Casi el 60% son menores de 18 años, son menores de edad, y la mayor concentración son niñas, mujeres. Entonces, este fenómeno de la desaparición, que es distinto al de la ESNA, al de la explotación sexual en línea, es también un tema importante porque hay una correlación. Una víctima de explotación suele desaparecer después que es captada con otros. Y esto se liga al tercer fenómeno, que es el que estaban describiendo al inicio del programa, que es el de la trata de personas. Son los tres fenómenos distintos, pero que tienen vasos comunicantes entre sí. Y que tienen vínculo, ¿no? Entre ellos. Al final, ¿no? Al final muchos de ellos terminan siendo los casos de trata de personas. Y mira las cifras importantes que nos acabas de detallar, Ricardo. Además, tú has sido y conoces bien la cartera del Interior porque has sido viceministro. En estos casos, que el 60% son menores de edad, ¿cómo logra el tratante de personas, este sujeto encargado de captar a las menores, que salgan de su casa, que se vayan, que alisten todo para fugar de casa?
través de la extorsión, a través de la amenaza. O sea, hay también mecanismos de seducción que son previos, pero cuando ya la persona que, digamos, ha suplantado la identidad de un tercero se hace conocido, lo que usualmente vemos es que hay una situación de amenaza o de extorsión. Y entra lamentablemente, en un círculo vicioso, ¿no? Es importante el llamado que hace el padre a la Policía Nacional. Sabemos que está en Lima. Nosotros en la organización, por supuesto, eventualmente podríamos también ayudarlo y a trabajar con él el caso. Tenemos especialistas aquí en la organización. Pero él debe dirigirse a la policía, a la división de alta tecnología, que es la que se hace cargo de estos temas. Más que la dirección de lucha contra las personas, él debe asistir a la división de alta tecnología, que es la que contiene a los especialistas justamente en este tipo de situación. Puesto que el punto de una posible situación de explotación está precisamente en la captación a través del celular, en este caso, ¿no? O de las redes sociales. Claro, como lo hemos venido viendo además en este último caso que se ha registrado y nos indicabas tú, ¿no? Luego viene el tema de la extorsión. Entonces, en los pasos y en el perfil además que tiene estas personas que integran las mafias, ¿no? La primera función es ganarse la confianza de la persona que se convierte en su objetivo, ¿cierto? Correcto, eso se conoce internacionalmente como grooming, o digamos la traducción sería la seducción, proceso de seducción. Y luego de ello ya comenzaría este intercambio de imágenes, les comienzan a solicitar algún tipo de fotos. Es exacto, eso se conoce como el sexting, ¿no? El intercambio de contenido sexual. Y luego puede terminar, ¿no? Inclusive porque esas fotos también pueden ser llevadas a la web, ¿no? Claro. A la web oscura, ¿no? Lo que se conoce como la dark web, o la web profunda como la deep web. Entonces, y ahí se comercializa porque tienen un valor, y eso puede quedar ahí. Pero a veces el explotador quiere más, y quiere más fotografía, y quiere tener inclusive a veces hasta videos en vivo. Entonces se produce la extorsión, le dice: si tú no quieres que se entere tu familia, o que se enteren chicas del colegio, o que se enteren cualquiera, ¿no? Porque él ya investigó y ya hizo un perfil de la víctima. Entonces ahí procede a extorsionarla y usualmente a buscar, pretender mayor información o mayor fotografía, mayores imágenes, y es ahí cuando ya se produce el paso a estos otros dos fenómenos: a desaparecer y luego a ser trasladada a otro lugar. Desaparecida ella, podría entrar en un círculo ya de explotación sexual a través de lo que se conoce como trata de personas. Claro, y siempre la sacan, ¿no?, de su zona, por supuesto, más cercana, el tema del secuestro, la retención. Se le desarraiga. Ahora, ya hemos detallado, Ricardo, ¿no?, para todos los televidentes, cómo es que operan, ¿cierto? Cómo realizan estos mensajes las mafias. Ahora, ¿qué decirle a los padres de familia? ¿Cómo prevenir el tema de la trata de personas? Prevenir que sus hijos, que son adolescentes en la mayoría, y que muchos de ellos por el tema de pandemia también han ingresado a estar encerrados en la lacto de horas. ¿Cómo prevenir que sean captados o que entren en conversación con este tipo de sujetos que integran estas mafias? Hay un conjunto de temas que somos todos corresponsables de la prevención. Pero concretamente, sin duda, obviamente, la familia. Este tipo de información debe ser conocida por todos los padres de familia. Todos los teléfonos celulares pueden tener la posibilidad de acceder a filtros. Tiene que haber un control parental también de la información que los chicos, las chicas comparten a través de las redes sociales. Existe además, los usuarios, chicas y los chicos deben saber que no deben darle información a gente que no es conocida, deben certificar que la persona con la que están dialogando es alguien de su círculo, es alguien que además tiene referencias para poder tener realmente un diálogo abierto, en todo caso, pero bajo control de la propia edad y de la familia, que debe preguntarse más acerca de con quién se está relacionando su hija o su hijo. Esto nos pone en otro nivel de responsabilidades, que no solamente en la familia, también a nivel de la escuela, a nivel del colegio, puesto que si estamos teniendo clases virtuales o presenciales, o un mix de ambas situaciones, la escuela también tiene que advertir a los padres de familia y a los jóvenes sobre estos riesgos. Un tercer nivel de responsabilidad está en la industria. La industria
ofrece precisamente esta facilidad, la tecnología es inocua, lo que depende si yo la voy a usar bien o la voy a usar mal. Pero entonces la tecnología también tiene la posibilidad de entregar a los padres de familias y a las escuelas los filtros suficientes y necesarios para impedir este tipo de circunstancias y sobre todo también para informar. Y por último, obviamente, el Estado, en los otros niveles, ya cuando se produce un problema, tiene que haber reacciones muy rápidas, ya sea para la investigación policial, ya sea para la búsqueda de la persona desaparecida. Entonces, hay que conocer cuáles son las responsabilidades dentro de la estructura del Estado. Para efectos de la persecución, obviamente, está la policía y el Ministerio Público, y la gente debe saber a dónde dirigirse en cada una de sus regiones. Esto que se ahora, estamos hablando de Espinal, justicia del Cusco, del sur del Cusco. Pero esto pasa en todo el país, absolutamente en todo. Estas 21.000 desaparecidos, por ejemplo, que hay desde el año pasado, están distribuidos en todo el país. Lima concentra importante. Pero en estos momentos, entre enero y febrero, desaparece una persona cada 25 minutos. Es decir, cuando hemos empezado la entrevista ya había una persona desaparecida. O sea, cada 25 minutos está desapareciendo una persona en el país. Correcto. Y la mitad, más de la mitad de estas desapariciones son de menores de edad. Entonces, hay que saber a dónde dirigirse, ¿no? La División de Personas Desaparecidas forma parte de la Dirección de Lucha contra la Trata de Personas justamente porque existen vínculos comunicantes, digamos, no vasos comunicantes, entre la desaparición de un menor de edad y la posibilidad de que pueda estar siendo captado por estas mafias. Ahora, hemos hablado precisamente, ¿no?, de además cómo operan, cómo prevenir, pero ¿cuál es la ruta que debería seguir un padre que está pasando por esta situación, ¿no? Que el hijo desaparece, nos decías hace unos momentos, deberían ir a la división, ¿no?, de alta tecnología, por ejemplo. ¿Esa es la ruta correcta? ¿Estamos preparados realmente a nivel de Estado, a nivel de institución policial para enfrentar también este problema social? Bueno, en lo personal, yo estimo que sería mucho mejor que se dote de mayores facilidades tecnológicas a la Policía Nacional para perseguir este tipo de delito que se está obviamente incrementando muchísimo. La información que estoy dando acerca de las personas desaparecidas, por ejemplo, es un registro policial, y estas son cifras oficiales las que estoy dando, ¿no? Entonces, estas 3.348 personas desaparecidas entre enero y febrero de este año es información de la policía. Eso ya es importante, pero lo que tiene que entregársele a la policía de la comisaría son las facilidades para que pueda iniciar de inmediato el proceso de búsqueda. Entonces, cuando un padre tiene a un menor desaparecido, para poner un ejemplo, la policía de inmediato tiene que ponerse en marcha y obviamente lo primero que hay que hacer es verificar un poco el uso de las redes sociales de este menor, porque ahí hay muchísima información. Se ha incautado el teléfono celular que Walter Incarroca había usado para captar a la menor de edad. En ese celular hay muchísima información y tiene razón el padre de familia a pedir la intervención inmediata de los peritos, que puede ser de la policía o puede ser del Ministerio Público, para encontrar la información que permita conocer la extensión de la red y las posibilidades donde podría estar de alguna manera escondida, oculta la hija, ¿no? Solo para finalizar, Ricardo, hay muchas trabas burocráticas también para proceder, tienen que realizar un requerimiento, ¿no? Entonces van pasando los días, va pasando el tiempo y lamentablemente cada hora que estos menores pasan en manos de estos sujetos, de estas mafias, es de peligro para sus vidas. Allí también, ¿qué se tendría que corregir? Miren, como dije en un principio, hay que hacer un esfuerzo mucho mayor en lo que es la prevención, ¿no? Para no estar en estos problemas, ¿no? Pero una vez que se produce, lo que necesitamos es obviamente una reacción muy inmediata de la Policía Nacional y del Ministerio Público. Existen otros mecanismos de denuncia. La línea 1818, por ejemplo, del Ministerio del Interior, es una línea a la cual cualquiera puede acceder, es más, debiera acceder simplemente cuando tiene algún tipo de fecha de que en algún lugar, ya digamos, no solamente en esto de explotación sexual, sino, por ejemplo, de explotación laboral, debería ser de inmediata esa denuncia. Es una línea que es una para el ciudadano. Es anónima, es para el ciudadano. Y eso también
educar a la ciudadanía, porque como bien se explicó en este programa al inicio, la trata de personas no solamente tiene la finalidad de la explotación sexual, en donde por la estadística del Ministerio Público, de casos concretos, sabemos que hay una preferencia hacia la mujer joven en explotación sexual, pero también hay explotación laboral, también hay trabajo forzoso. Hay una serie de otras circunstancias que suponen explotación de un ser humano por otro, y creo que la sociedad tiene que defenderse y seguir informando. A su vez, también, entre otros medios, a través de la línea 1818 de la Comisaría, de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio. Bien, Ricardo, muchísimas gracias por las precisiones que nos has dado, no importante además las recomendaciones a los padres de familia y como lo has dicho, todos hay que trabajar en este tema, el ciudadano también desde el anonimato. Si ve algo extraño al interior de un local, llamar a esta línea 1818 y no se preocupe porque su identidad no necesita ser revelada para usted más bien dar a conocer algunos negocios que estarían delinquiendo o cayendo en estas mafias para explotar a personas. Gracias a Ricardo Valdés, director de CHS Alternativo, ya lo conocían además porque ha sido ex viceministro del Interior. Vámonos ahora de inmediato.